Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud, un programa que quiere llegar a todos sus hogares para que cada vez conozcan y se familiaricen más con nuestro cuerpo humano. Estoy grabando con mucha alegría debajo de estas hojitas en el Parque de la Salud de Dos Quebradas. Buda se iluminó bajo un árbol, ¿no? Y qué bueno que ustedes pudieran tener la posibilidad del contacto con la naturaleza cada que puedan, estar sin zapatos, tocar las plantas, transmitir esa energía, compartir, interactuar con esa energía que es tan importante que nosotros los tengamos. Eso, estar todo el día en una oficina, bajo una luz fluorescente, al frente de un computador, un mostrador, eso nos afecta muchísimo. Necesitamos más contacto con la naturaleza, la luz. Ahora estamos como en invierno, hay muchas nubes. Y la gente dice, hoy no me voy a echar protector solar. Es que la luz es sol. Para que haya luz hay sol. Y ellos entran, esos rayos están iluminando, pero también llegan a nuestro cuerpo. Entonces también podemos salir a hacer actividad física con poca ropa, escotado, que la piel se caliente, o que reciba estos rayos de luz, porque eso es lo que nos activa la vitamina D y nos va a evitar y nos va a prevenir la osteoporosis y muchas más patologías, tener energía. Y ojalá tengan estas notas muy presentes para el bien de la salud, lo mismo que la parte alimentaria, que es para nosotros fundamental en nuestros parques de la salud. Con todo el equipo interdisciplinario que tenemos en nuestros parques, tenemos diferentes especialidades y una de ellas es una que ha sido mucho por solicitud de ustedes y tiene que ver con la flebología. Y yo quiero hoy invitar a un especialista que nos diga qué es eso, para qué es, cuál es el campo de acción. Para poder llegar a ejercer esto hay que ser médico cirujano, hay que tener estudios, especialidades, para poder
acompañarlos a ustedes en esos síntomas, en esas patologías y encontrar un tratamiento. El doctor Juan Diego Osa es médico y cirujano y es la persona que nos acompaña a nosotros en nuestros parques de la salud con el tema de la flebología. Doctor Juan Diego, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Conexión Vital y contémoslo a todos nuestros televidentes en qué consiste esta especialidad. Muchas gracias, doctor Rojas, y muchas gracias a ustedes por estar cada día con el programa de Conexión Vital. La flebología es la especialidad o la rama de la medicina que estudia todas las enfermedades de las venas, el sistema vascular. En general, todas aquellas enfermedades que se presentan, como decía en el inicio, en el abrebocas el doctor Rojas, como consecuencia de esa vida que nos ha llevado ahora el modernismo, la quietud, la falta de ejercicio, la falta de estar al aire libre. Y entonces allí se van presentando todas estas enfermedades como son las varices, como es el linfedema, las úlceras venosas, estas piernitas que se van poniendo gorditas, que se ponen negritas. Todos estos problemas vasculares y venosos son los que estudia la rama de la cual yo me ocupo, que es la flebología. Bueno, entrando en ese concepto diagnóstico, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que pueda presentar allá ustedes para uno decir, tengo un problema? Muchos de ustedes dicen, tengo problemas de la circulación, ese es el motivo de consulta. Pero es que la circulación es muy amplia. ¿Cómo podría usted explicarle a las personas los famosos problemas de la circulación? Entendamos un poco la parte de nuestro cuerpo, la anatomía, para que entendamos después la enfermedad y luego el tratamiento. Efectivamente, la circulación es un tema muy amplio que comprende corazón, arterias, venas, el sistema linfático y todos los órganos blanco accesorios como cerebro, riñones, hígado, páncreas, etcétera. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Nosotros tenemos que comenzar a pensar que todo este sedentarismo a que nos ha llevado la gran industria y la modernización actual, pues nos ha hecho un daño grandísimo porque estamos teniendo un mal proceso circulatorio. ¿Por qué? Porque estamos mucho tiempo quietos, mucho tiempo de pie, ya no estamos haciendo ejercicio. Anteriormente nuestros antepasados, y si nos remontamos a nuestros orígenes paisas, toda esta gran cuenca paisa, eran grandes caminantes, todos estos arrieros que estaban trasegando, pues no tenían estos problemas porque precisamente con ese manejo que tenían, estaban haciendo mucho ejercicio y favorecían el retorno venoso. Pero ahora, como decía el doctor Rojas, al estar todo el día debajo de una lámpara de rayos incandescentes, al estar todo el día sentados en un escritorio, se nos están congestionando el sistema venoso. La sangre se está quedando remansada, se queda quietecita en la parte de abajo de las piernitas y ella necesita oxigenarse y busca salida. Y esa salida que encuentra son esas neoangiogénesis que llamamos técnicamente, es decir, buscan canales especiales para poderse oxigenar porque no está subiendo hacia el corazón, hacia los pulmones para ser oxigenada y ella busca saliditas y es donde se arman los problemas venosos. Ya más adelante entonces vamos a tener ese cansancio, la pesadez de piernas, el dolor, la inflamación o edema y posteriormente la destrucción de la piel, los cambios de coloración que van a terminar en las úlceras venosas. Esto es a grandes rasgos lo que nos está sucediendo con esta falta de ejercicio. Pero como la gente se acostumbró a decir tengo un problema circulatorio, pues hay que entrar en profundidad. ¿Qué es eso? Porque hay gente que se le entumece las manos, un problema circulatorio. Es que me arde la planta de los pies, tengo un problema circulatorio. Camino y a determinada distancia me duele, problema circulatorio. Después de este corte comerciales vamos a entender un poco dentro del concepto de la anatomía qué es la arteria, qué es la vena, para que veamos todo ese concepto integral. Ya regresamos.
Saben que una de las cosas difíciles que nos lleva a los procesos terapéuticos es la parte del conocimiento. Porque ustedes pueden ir por la calle y ver en cualquier parte que ofrecen escleroterapia, le secamos las venas, tratamiento para las venas. ¿Con qué estudio? ¿Con qué ecodoppler? ¿Serán las venas o serán las arterias? ¿Se podrán inyectar? O la gente dice, tan raro, me pusieron y después me llené. ¿Sería que sí se podían, estaba indicado, no? Mire que hay todo eso. Entonces vamos a entrar en esa parte de la anatomía para entender qué es lo que ustedes llaman el sistema circulatorio. Estoy enfermo de la circulación. Hoy en voz de un flebólogo, el doctor Juan Diego Osa, para que entremos ya en el proceso como tal patológico y las terapias. Claro, tenemos que entender desde el punto de vista circulación que se asemeja a la circulación de las grandes ciudades. Tenemos carreras y calles. A nivel de nuestro organismo tenemos dos sistemas, las arterias y las venas. Todas van a llegar al corazón y a los pulmones, porque el corazoncito se va a encargar de mandar la sangre a los pulmones para que se oxigene y que regrese al corazón y la bombee nuevamente a través de las arterias hacia el resto del cuerpo. Entonces tenemos que aprender a mirar que no todo encalambramiento, piquiñita, que se me adormeció la mano, el pie, la pierna, son problemas de circulación. La circulación, si bien es cierto, las arterias tienen una funcionalidad que llevar la sangre oxigenada hacia el resto del cuerpo y que son las que sufren otro tipo de enfermedades como la arteriosclerosis, que se presenta como causa natural de la aglomeración de placa de colesterol, de grasita dentro de ellas. Lo que no sucede en las venas no se pega la grasa. Las venas se dilatan, se destruyen, se malforman. Entonces, con la historia clínica, con los análisis de laboratorio, con las ayudas diagnósticas como acaba de informar el doctor Rojas, a través de la ecografía, bien sea una ecografía arterial, o sea un ecodoppler arterial o un ecodoppler venoso, vamos a identificar exactamente cuáles son los procesos. Pero no todo lo que nosotros tenemos en nuestro organismo y que nos produce cansancio, sensación de malestar en las piernas, pesadez, es una enfermedad venosa. Puede ser una arteritis, puede ser un problema arteriosclerótico, puede ser alteraciones de la presión arterial que viene compaginado precisamente con que esa placa que se va calcificando dentro de la arteria va reduciendo el espacio por donde pasa la sangre y puede producir cansancio, malestar, dolor al andar, que es lo que llamamos la claudicación intermitente. Entonces miren ustedes que, como decía el doctor Rojas, no es simplemente como sale en la prensa, en los diarios, escleroterapia, no sé cuántas sesiones por un montón o por poquito dinero, y que muchas veces no está indicada y puede hacer más daños. Entonces tenemos que comenzar a mirar que no sea un problema diabético. La diabetes también produce una vasoconstricción, tanto a nivel de las arterias como de las venitas. Produce mala circulación, lo que hace que no llegue buen oxígeno a los tejidos y se rompa la piel. Entonces aquí estamos hablando ya de una úlcera diabética y no de úlcera venosa o varicosa. El ácido úrico en cantidades inusitadas, la hiperuricemia, la gota uricosúrica, también produce muchas manifestaciones que son similares a las de las venas, a las de las arterias. Entonces, en estos casos lo que tenemos que hacer es acudir a un profesional de la salud, un especialista, un vascular periférico, un flebólogo o un buen médico general que la pueda remitir o lo pueda remitir para hacerle los estudios adecuados. Hay que hacer estudios de laboratorio clínico, mirar cómo está la composición sanguínea, la coagulación, la cantidad de plaquetas que tiene. Muchas veces, si hay un aumento en la cantidad de plaquetas, se forman grumos, se forman trombos dentro de las arterias o de las venas y se producen grandes problemas. Entonces miren que
la historia clínica, el reconocimiento facultativo, los exámenes que hacemos dentro de la consulta, algunas maniobras como las maniobras de Perthes, las maniobras de Valsalva, la maniobra de Case-Slacks, en resumidas cuentas muchas armas que nosotros tenemos para diagnosticar si es una enfermedad venosa, si es una enfermedad arterial o si es una enfermedad capilar. Con solo nosotros presionar el pulpejo nos está indicando si hay una disminución en el tiempo de llenado capilar y nos puede estar hablando de una capilaritis, una arteritis obliterante, etcétera. Muchos de ustedes refieren dos síntomas que consultan como si fueran problemas de circulación. Unos dicen, se me entumecen las manos en la madrugada. Y el otro dice, no tolero los pies y el calor en la planta del pie que me toca sacarlos de la cama y ponerlos en el piso porque no tolero el calor. Doctor, yo vengo porque tengo un problema de circulación. ¿Cuáles podrían ser esos diagnósticos diferenciales de estas dos patologías y si uno podría pensar que son problemas de circulación? Bueno, usted acaba de tocar uno de los tópicos más generales y es precisamente ese acaloramiento de las plantas de los pies. Nosotros lo tenemos que diagnosticar perfectamente bien, porque o puede haber un problema diabético o puede haber un aumento grande de ácido úrico, la hiperuricemia. Esta gota uricosúrica produce grandes calores, grandes molestias en el pie, además de dolor y de algo de inflamación. Pero también puede ser una situación recidivante a nivel de malas posturas y puede ser una fascitis plantar, una hiperestimulación de la fascia plantar, que es una telita que cubre los tendones que van desde los 5 deditos hasta la parte de atrás del pie, que es el calcáneo, y se inflama y produce dolor y produce acaloramiento. Entonces mire que tenemos que determinar exactamente qué es. Que muchas veces se entumen las manos, puede ser problemas de hipertensión arterial, puede ser factores de obesidad, factores hormonales, trastornos de la tiroides, los factores tiroideos que en grandes rasgos la tiroides es la que maneja todo el sistema metabólico a nivel orgánico, pues puede desencadenar estas reacciones secundarias de cierre momentáneo de los capilares y de algunos vasos secundarios o terciarios y producir esto que nosotros llamamos las parestesias temporales. Entonces tenemos que hacer un buen diagnóstico. Puede ser también un problema de una obstrucción de grandes vasos que se esté generando. Puede deberse a tumores que estén protruyendo y que estén empujando un sistema determinado. O la simple y rasa presentación. El individuo que se queda mucho tiempo con la mano colgada, al hacerle una muella al sistema vascular, especialmente al venoso, se produce una interrupción en el flujo sanguíneo y se determina esta parestesia. Entonces miremos que es muy importante saber de dónde proviene, cuál es la causa para poder llegar a producir un buen tratamiento y no simplemente, como lo ha dicho en muchos programas el doctor Rojas, con la simple pastillita. Es que yo estoy sufriendo de la circulación y entonces se ponen a tomar medicaciones posiblemente que no son adecuadas y van a llevar al traste y agravar el problema. Bueno, ahí ven ustedes una serie de diagnósticos diferenciales. Vamos a ir a este corte comerciales para entrar ya en materia con todo ese proceso venoso y las múltiples terapias que se pueden llevar a cabo para solucionar esta parte estética y también patológica de nuestro cuerpo. Ya regresamos. Después de esta explicación de los diagnósticos diferenciales y de todos los síntomas que pueden presentar un paciente, que además él toca un tema que se llama parestesia. Nosotros a veces utilizamos términos médicos, pero la idea es que ustedes queden como con la curiosidad y vayan y lean y estudien. La parestesia es como la pérdida de sensibilidad, como hormigueíto y demás, todo lo que uno siente.
¿Qué es lo que siente la persona cuando tiene también el síndrome del túnel carpiano? Que por la mañana siente las manos entumecidas y hay una compresión del nervio, entonces no le entra buena sangre también al nervio y sienten como alfileres en la mano, entonces ustedes empiezan ahí como a mover suave, suave y van pasando el dolor. Y otro parecido pero en los dedos y que mejora con el dolor es el de la artritis reumatoidea. Exámenes de laboratorio. Ahí es donde nosotros tenemos que apoyarnos en la parte médica. No es ir a buscar una pastica para el síntoma. Ah, que es que me arde mucho la planta de los pies. Entrar en el proceso de estudio. Mire todo lo que puede ser eso. Y además del ácido úrico, colesterol y triglicéridos y problemas de diabetes y muchas más cosas. Entonces no es tomarme un ginkgo biloba, no es tomarme un omega, no es tomarme un producto vascular, que hay muchos que les manejan para estos problemas venosos, sino tener el estudio. ¿Cuáles podrían ser, doctor Juan Diego Osa, los estudios? Usted ahorita hablaba, decía, parte clínica, yo con simplemente estripar el dedito y saber si se llena o no rápido de sangre, ya puedo saber qué está pasando. Pero, ¿cómo puedo confirmar eso de la parte clínica, cierto? Porque usted tiene unos métodos y ahorita hablaba de unos nombres importantes que se pueden hacer, pero ¿cuáles podrían ser todos esos métodos de apoyo diagnósticos para decirle al paciente si lo que tiene es o no circulatorio para definir un tratamiento? Perdón, yo quiero invitar a todos los pacientes que están aquí para que escuchen el programa. A mí me gusta, si quiere va mostrando ahí, Mauricio, la gente que llega a la consulta. Yo grabo este programa, se vayan siguiendo bien puedan, este programa con los pacientes, lo hago desde el corazón porque esto es de ustedes, Conexión Vital es para ustedes, es prevención para ustedes y eso es lo que queremos, que así como ellos como pacientes están buscando una consulta, tengan conocimiento. Así como está Anita que viene al programa El Día para tu Salud, El Día para tu Alma y continuó con el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Doctor Juan Diego. Gracias, doctor Rojas. Efectivamente, ya que hemos hecho este pequeño paneo sobre la anatomía y fisiología del sistema circulatorio, entonces ya tenemos que entrar a definir cómo vamos a hacer un buen diagnóstico. Y lo que escucharon, una palabra muy clásica y muy necesaria, el diagnóstico diferencial. Hay una primera impresión diagnóstica que es cuando el paciente nos llega con un signo, con un síntoma. Pero nosotros tenemos que comenzar a dilucidar qué verdaderamente está pasando. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son nuestras herramientas? En primer lugar, el interrogatorio, la historia clínica, eso que nosotros llamamos la anamnesis. Preguntarle al paciente qué hace, cuántos años tiene, si ha sido fumador, si ha sido alcohólico, si ha sido deportista, si en sus deportes son deportes de alto impacto, de extremos, etcétera. Todo eso que nosotros preguntamos, el uso de anticonceptivos en las damas, porque todas estas hormonas tienen mucha incidencia en los procesos vasculares. Anteriormente había unas moléculas mucho más fuertes, gracias a Dios hoy hay otras menos lesivas, pero de todas maneras, todo este interrogatorio nos va llevando a tener una idea de un diagnóstico diferencial, es decir, diferenciar exactamente hacia dónde nos vamos a apuntar. Y esto lo ayudamos entonces con los exámenes de laboratorio, las pruebas de laboratorio clínico. No existen exámenes de rutina, eso es falso, eso no existe. La rutina es lo más cansón que puede haber. Existen laboratorios básicos, existen laboratorios especializados y nosotros con el laboratorio clínico nos apoyamos con un hemograma, con las pruebas de colesterol y triglicéridos, un perfil lipídico, las pruebas de función tiroidea, las pruebas de función hepática o renal, las alteraciones en la coagulación, el INR, que es un indicador de cómo está la coagulación en pacientes que han tenido problemas de tipo coagulante o que han tenido que ser anticoagulados porque han hecho problemas tromboembólicos, es decir, trombos dentro de las venas que han tenido que ser disueltos con medicamentos y que hay que manejar un rango determinado. Siguiendo con este orden, tenemos las ecografías. La ecografía Doppler o triplers,
Los duples y los triples arteriales y venosos nos van a ayudar también a identificar qué tipo de patología exacta se nos está presentando. Y si seguimos en la escala, pues tenemos las tomografías axiales computarizadas, el famoso TAC, o la resonancia nuclear magnética. En muchos casos tenemos que llegar a eso. En otros casos más avanzados, pues tenemos que llegar a procesos invasivos ya, a hacer biopsias o a hacer inclusive laparotomías exploratorias, porque ya hay iatreyas, ya hay malformaciones anatómicas que tenemos que corregir en el quirófano, porque si no, no va a haber un buen proceso circulatorio. Entonces mire que siempre arrancamos de menos hacia más y no como quiere la gente, llegando muchas veces a que de una vez le mandemos una resonancia nuclear magnética. O una escleroterapia, es que no es el hecho. La persona que va a una escleroterapia que tiene que ser valorada para poder mirar si eso sí es un problema venoso o si ya le han hecho cirugía, muchas veces cirugías a veces que han tenido dificultades, que no han quedado completamente bien y que pueden producir. Y entonces si hacemos una escleroterapia mal hecha, lo que hacemos es un daño permanente en la persona. Vamos a ir a este corte comerciales para que ustedes sepan cuáles son esas ayudas terapéuticas que existen cuando la gente dice tengo problemas de circulación o tengo varices, entre ellas la escleroterapia. Ya regresamos. Continuando con este tema de la circulación, y hoy hablando con el doctor Juan Diego Osa, flebólogo, la persona que nos apoya en la parte terapéutica de la escleroterapia, yo le pregunto lo que muchos televidentes estarán diciendo, así como usted explicó qué es la flebología, su especialidad, expliquémosle a la gente qué es la escleroterapia, hablemos un poco de la historia de este método terapéutico que cada vez es más utilizado para el manejo de estas venas que se presentan en miembros inferiores. Bueno, hecho ya todo este bagaje que acabamos de ver del proceso diagnóstico, encontramos una falla y tenemos entonces también un arsenal terapéutico. Es decir, tenemos una cantidad de herramientas con que devolver la tranquilidad a ese sistema venoso o arterial. En el caso mío, pues me limito más a la parte venosa. Y una de las herramientas que tenemos para trabajar el proceso venoso, que lo más normal, lo más común que vemos y la consulta más frecuente pues son los procesos de las arañitas, los moraditos, las venas varicosas, las varículas, como las llamamos nosotros, esos arañitas que se llaman telangiectasias, se van distribuyendo y que han sido mal calificadas, que dicen que son solamente estéticas. Eso no tiene una razón de ser. Estética es tanto la telangiectasia como la vena varicosa tortuosa grande. Ninguna de las dos es bonita. Hay que quitarlas, claro, por estética, pero segundo, o primero, mejor dicho, por la parte de el confort a nivel orgánico, de la enfermedad que se puede estar avanzando y produciendo. La escleroterapia nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando aquellos combatientes estaban perdiendo mucha sangre a raíz de las mutilaciones por las bombas, que eran unas bombas inmensas, entonces quedaban vivos pero sangrando, y se hicieron estudios y se hicieron algunos medicamentos que al inyectarlos frenaba ese proceso y producía una hemostasia inmediata mientras eran llevados a cirugía y reparados. Entonces nosotros lo que hacemos con la escleroterapia es colocar un agente en forma de espuma, un agente esclerosante, un medicamento especial que llevamos allí a la venita para que la vena se recoja y produzca una sustancia que se llama fibrina y se cicatrice la venita. Se cierre. ¿Qué va a pasar allí? Esa sangre, como es la pregunta de todo, y entonces la sangre, ¿usted me va a sacar la sangre? Allí no hay que sacar sangre. La sacada de sangre se llama una flebotomía, que se utiliza también en grandes momentos cuando hay una venocongestión y aliviamos esa hipertensión venosa sacando una buena cantidad de sangre para que la pierna pueda volver a funcionar.
Pero la escleroterapia lo que hacemos es llenar esas venitas, secarlas, cerrarlas y que desaparezcan. Esa sangrecita ya no va a circular por allí, sino que va por el sistema venoso profundo, que es el sistema que nutre exactamente los tejidos, los músculos, la piel, los nervios, el sistema linfático, y recuperamos la lozanía de la pierna. Entonces miren que esa es una de las armas que tenemos para hacer tratamiento venoso. Existe también los cateterismos venosos, etcétera. Hay muchas otras, pero aquí nos vamos a dedicar a la parte de la fleboendosclerosis o escleroterapia, que es lo que ustedes comúnmente están viendo en la prensa y en la televisión. Y la historia de la escleroterapia nos muestra que anteriormente sí se inyectaba algo y luego con un bisturí de punta rompían la vena para sacar todos esos coágulos y esos trombos. Se vieron efectos secundarios, complicaciones, y gracias a Dios pues cada vez en la medicina se investiga, se estudia, y entonces aparecieron nuevas sustancias, que ya no hay que hacer lo que se hacía anteriormente, porque la verdad muchas personas vienen, se inyectan y salen y me dicen, ¿y cuándo me sacan la sangre de la vena? No, ya lo que hace esta espuma es cerrar ese caminito, y el cuerpo busca otros mecanismos. La sangre va recogiendo todo como los productos del cuerpo para llevarlos nuevamente a ser limpiados a los pulmones, pero el cuerpo necesita muchas veces hacer este tipo de tratamiento por la sintomatología. ¿Por qué duele la vena inflamada? ¿Por qué la pierna empieza a tener un color como oscuro, como café? ¿Por qué esas manifestaciones clínicas? Porque precisamente cuando la vena está allí, estática, quieta, la sangre se queda remansada, entonces comienza a haber una pérdida de nutrientes a nivel de los componentes sanguíneos. Se inflama la vena, hay dolor, se pone colorada. Muchas veces, como usted lo decía, en el tratamiento anterior que se utilizó hasta hace 35, 40 años, que era producir trombos dentro de la vena y luego hacer una trombectomía. Es decir, se inyectaba un medicamento, se producía un trombo, ese trombo deterioraba la vena, luego había que sacarlo y la vena se secaba por la herida. Muchas complicaciones, infecciones, complicaciones secundarias, trombos que se liberaban y iban y producían un tromboembolismo a nivel de los pulmones o del corazón. Entonces ahorita esa misma pérdida en los daños en las venitas produce inflamación, cambios en la coloración de la piel porque no está llegando el oxígeno, se deteriora la piel y por último se rompe y produce esas grandes heridas que conocemos como úlceras venosas. Adicionalmente, las venas sudan, ¿no? Se sale. Cuando eso está lleno ahí, abotagado de sangre, pues es tanta la presión que salen sustancias de esa sangre que ya es contaminada y ya lleva residuos de nuestro cuerpo. Porque si bien es cierto que la arteria lleva el oxígeno, la otra lleva todas esas toxinas, eso se sale y eso daña y deteriora y da el color de la piel café y el dolor y la inflamación. Y lo mismo, ¿saben por qué uno le dan ganas de orinar? Porque se distiende la vejiga y se estimulan esos nervios, orinar o para dar del cuerpo. Y eso duele cuando ustedes aguantan para orinar. Lo mismo es, se dilata la venita y ya tiene nerviecitos al final y eso duele. Entonces, ahí es donde hay que entrar en todo ese proceso terapéutico y con estudios. Vamos a ir a este corte comerciales para que cerremos este programa contándole las muchas posibilidades terapéuticas y los resultados que se obtienen con la escleroterapia. Ya regresamos. Buenos días, vengo de Villavicencio a hacerme el tratamiento del día para su salud, el día para el alma y lo del colon. Muy bien, aquí tenemos un caso típico de lo que sucede y es que la señora ha tenido una molestia en su pierna y fuera de cámara ya nos había contado que incluso le hicieron alguna vez escleroterapia, fue donde otra persona que le hicieron escleroterapia, le dice que ya la vena interna, como la llaman,
no le puede trabajar. Eso está bien, porque precisamente no todo puede ser esclerosado. No conozco el Doppler en este momento, pero entremos a decir que por lo menos hicieron un examen que identificó que hay un problema en el sistema venoso profundo. Una cosa es el sistema venoso superficial y otra el sistema venoso profundo. Si tenemos un trastorno en el sistema venoso profundo, si empezamos a hacer o llegamos a hacer un tratamiento de escleroterapia, una persona lega, una persona desconocedora de la anatomía y de la fisiología, pues lo que va a producir es un gran daño en esa pierna. Aquí tendríamos que utilizar otro de los elementos de manejo, como puede ser la quelación, como puede ser el cateterismo venoso, como pueden ser la colocación de los stent venosos, etcétera. Habría que mirar y hacer un buen diagnóstico diferencial para llegar a poder entablar un tratamiento definitivo. Esto nos muestra precisamente que no todo puede ser escleroterapia y que existen otra serie de recursos terapéuticos para el tratamiento de las venas. Muchas veces con la sola manejo del drenaje linfático, el doctor decía ahora, las venas sudan. Las venas tienen un sistema paralelo que recorre, que se llama el sistema linfático, que es el que recoge precisamente esa exudación. Y cuando ese sistema linfático es insuficiente, se produce el linfedema, la linfadenitis, el linfangiograma, en fin, una cantidad de problemas que terminan engordando la piernita, que se pone muy gruesa, se pone brillante y en el peor de los casos ya se tarja, se cuartea y comienza a botar, como decía el doctor Rojas, ese sudor porque el sistema linfático no recoge y no hace una buena detoxificación. Entonces tenemos que apoyarnos también en las fisioterapeutas, el drenaje linfático manual, la hidroterapia, la escleroterapia, la hemovac. Muchas veces hay que meter la piernita en un aparato que le hace una presión negativa para poder que lleguemos allá. Cuando hay ulceraciones tenemos el sistema cerrado de curación de úlceras. Las medias de compresión, la elastocompresión, que es el coadyuvante en la escleroterapia. Todo paciente con proceso esclerosante debe utilizar la elastocompresión, que son las mediecitas, perdón, que se deben graduar de acuerdo al rango de deterioro venoso y a la calidad del paciente. Saben que es muy importante que ustedes empiecen a conocer todo este tipo de terapias porque muchas veces llegan a la consulta, no, yo vengo para que me pasen donde el flebólogo, lo vi en televisión y vengo a que me seque estas venitas. Claro, pasan a la valoración médica. Y ya con todo un historial laboral, clínico, laboral, es que está todo el día parada, pues, y no utilizo medias, y tengo estreñimiento, y como mal, y fumo. Entonces todas esas situaciones van llevando el cuerpo a un proceso de enfermedad. Entonces no es que llego y a que me inyecten, y me inyecten lo que más puedan. Es un proceso, es por segmentos. Es apoyado, como decía ahorita Ana, con unos exámenes. Hay unos cuadros clínicos muy clásicos, pues que uno las puede inyectar, pero lo que queremos decir es que esto no es un tratamiento de estética ni de garaje. Este es un tratamiento absolutamente médico. Y es lo que yo les digo a las personas, a la gente se le va al carro y no los llevan donde el panadero, van donde un mecánico. Y cada persona tiene sus conocimientos y sus especialidades. Mucha gente viene acá con complicaciones. Si el liquidito no queda dentro de la vena, los problemas de quemadura y lesiones de los tejidos son graves. Y entonces queremos es que ustedes hagan un alto en el camino, que sepan que existen este tipo de terapias, que hay en Colombia flebólogos vasculares que hacen este tipo de terapias. En nuestros parques está el doctor Juan Diego Osa. Pero que antes de buscar un tratamiento terapéutico para las famosas venitas de las piernas, tengan una valoración médica integral, porque él habla hasta de exámenes de laboratorio, con imágenes diagnósticas.
Esto le puede dar cierta garantía y definir si el tratamiento es escleroterapia o es una cirugía. Por eso hoy queríamos desarrollar este tema. Yo quisiera que el doctor Juan Diego despidiera el programa contándonos o dejándonos un mensaje final respecto a la especialidad de flebología y de la escleroterapia. El mejor mensaje que podemos dejar es: asistan a un sitio adecuado, a un profesional. La esteticista, el peluquero, tienen esa función de ser esteticistas y ser peluqueros, pero no son médicos y no pueden estar poniendo su salud en manos inadecuadas. Son muchos los problemas que hemos visto y que desafortunadamente a veces llevan al traste y hay una falla que no debería ser. Nuestros parques de la salud les ofrecen todo tipo de garantía, desde una buena consulta, un equipo multidisciplinario, una consulta médica integral, porque como lo ha repetido el doctor Rojas, 10 ojos ven más que 2. Y aquí hacemos es juntas médicas, una consulta integrativa y nos apoyamos los unos con los otros, cada uno en su especialidad. Ejercicio, suspender todos esos tóxicos, azúcares, grasas, harinas, tabaco y alcohol, que son los que están atacando grandemente el sistema arterial y venoso, y verá que vamos a tener una buena recuperación y una lozanía a nivel general. Muchísimas gracias, doctor Juan Diego. A todos ustedes mil gracias. No olviden en Facebook, YouTube, Instagram, busquen doctor Rojas y ahí pueden ustedes contactarnos y poder tener esa relación directa para la orientación en estos procedimientos terapéuticos. A todos ustedes mil gracias por estar con nosotros. Muchas bendiciones.